Saber hacer un comentario de texto pues es algo esencial, porque es una herramienta de comunicación muy importante. El curso de acceso para mayores de 25 años en la UNED tiene el comentario de texto como una de sus asignaturas obligatorias de cara a superarlo. Y saber hacer un buen comentario de texto ayudará a los alumnos del curso de acceso, y a todos nuestros oyentes. Tenemos con nosotros hoy al catedrático de Lengua Española de la UNED y coordinador de la asignatura de comentario de texto del curso de acceso, Agustín Vera. Bienvenido. Muchas gracias. Retomamos una conversación que tuvimos ya hace algún tiempo en la que nos planteábamos la importancia del comentario de texto como herramienta comunicativa. Y a estas alturas del curso, supongo que ya los alumnos que han estado trabajando con distintos textos, tendrán sus dificultades. Sí. Como bien dices, a pesar de su apariencia muy modesta, esto de la actividad de comentar un texto, de comentar algo que dice otra persona, están involucradas aquí toda una serie de cuestiones muy importantes que tienen que ver con el mismo hecho de que el ser humano haya pasado de la edad de las cavernas a la actualidad. Es decir, nuestro conocimiento se va enriqueciendo gracias a que lo que ya sabemos sirve de base para incorporar cosas nuevas, cosas que no sabemos. Buena parte de estas cosas nuevas que hemos ido aprendiendo nos han sido legadas, por ejemplo, con la escritura. O sea que es especialísimamente importante el que seamos capaces de leer los textos, de entenderlos. Y por otra parte, que duda cabe que es de esperar que esta sea una competencia que las personas que desean cursar unos estudios universitarios tengan desarrollada, aquilatada en sus justos términos, porque de otra manera no será posible que lleguen a buen puerto. Y en cuanto a las dificultades concretas que pueden presentarse a la hora de enfrentarse a hacer un comentario de texto. Sí, hay muy diferentes, ¿no? Por referirnos a algunas que se repiten y que por tanto muestran que hay un cierto problema general con este tipo de cuestiones. Afortunadamente creo que a estas alturas del curso, ya solventados en gran medida para nuestros estudiantes que frecuenten el curso virtual en Internet de la asignatura, por ejemplo, una primera es la de interiorizar que esta es una asignatura en cuyas preguntas existe un notabilísimo margen de individualidad, de diferencias basadas en la perspectiva de cada uno. Claro, en la medida en que se atienda a lo esencial de lo que se pide, pero que no hay una única respuesta válida posible cuando se pregunta cuál es la idea principal del texto, por ejemplo, y el hecho de que lo que yo digo y lo que dice mi compañero y lo que dice otra persona difieran ligeramente no implica que haya un error en ninguno de ellos, sino que se atiende a algo muy esencial y se añaden además matices que son para unos más importantes, para otros menos, por ejemplo. Igualmente en el resumen, la manera de resumir de cada uno puede ser diferente, igualmente válida. Efectivamente, un texto de una cierta extensión del que se pide que se extraiga lo esencial en 5 o 6 líneas, da pie en ocasiones a elegir, en primer lugar, grados diferentes de generalidad, de atender solo a lo más general y eliminar buena parte de lo particular, o de dar cabida a algunas de estas cuestiones, ¿no? En todo caso, una de las cuestiones que vemos que tal vez merezca la pena insistir en ellas es que no debemos olvidar que estaríamos, en el caso del examen, realizando un examen, ¿no? Eso significa que hay ciertos aspectos que es importante tener en cuenta. A veces encontramos que algunos alumnos responden a las cuestiones sin indicar cuál es la pregunta, sin separar una de la otra, etcétera, etcétera. Es importante que cada una de las cuestiones tenga su espacio bien diferenciado de las demás en el examen y que, por ejemplo, a propósito del resumen, se comience por fórmulas del tipo del texto nos dice, el autor nos cuenta, que señalan que estamos reflejando un texto que no creamos nosotros, sino que es obra de otra persona, por ejemplo. Desde la idea principal al resumen y también a la opinión, que es, como su nombre indica, una opinión, y simplemente lo que tiene que estar es bien estructurada
y gramaticalmente bien explicada y, en fin, que no tenga ninguna incorrección. Esto no significa incorrección, por ejemplo, política. Efectivamente, comprobamos que, como es lógico, por otra parte, especialmente pues en alumnos de una institución a distancia, que a veces pueden pues no encontrar el momento o con la frecuencia que lo desean, ¿no? La ocasión de constatar preguntando al profesor sobre lo que les preocupa, que preocupa a algunos de ellos el que la opinión que den pueda ser considerada insatisfactoria, pero por la manera de pensar de la persona que la formula. Esta cuestión no se valora en modo alguno en el examen. Lo que se busca es comprobar que el estudiante ha entendido el texto y es capaz de formular una opinión que tenga que ver con aspectos importantes del texto, a favor o en contra, pero siempre desarrollada de una manera coherente, perfectamente comprensible, sin necesitar un esfuerzo añadido de quien lee su examen, porque hay cosas que no están incluidas en él y por tanto deben ser suplidas. Él debe introducirlas todas para que su lenguaje, su discurso sea comprensible, y luego pues en un castellano, en un español correctamente construido. Lo mejor yo creo que es que poner un ejemplo, y para ello vamos a leer un texto de Manuel Vicent que yo creo que fue en algún momento objeto de examen. Sí, efectivamente. Dijo el Buda Gautama a su discípulo: ya tienes tarea para hoy. Inspira, expira, inspira, expira. El Buda nació en Nepal en el 563 a.C. y puede que en aquel tiempo el aire de ese país del Himalaya fuera tan puro como las palabras que pronunciaban los sabios. Pero hoy ese ejercicio de respiración hay que tomarlo con cautela. Y no porque en este planeta no existan parajes todavía incontaminados, valles verdes con cascadas, ínsulas extrañas y jardines secretos. En cualquiera de estos lugares uno puede sentarse en posición de la flor de loto sobre una alfombra y respirar lenta y profundamente para absorber hasta el fondo de las entrañas toda la energía vital que transportan los iones del aire. Mas, por desgracia, ese aire en apariencia tan limpio está ahora muy viciado, no por el monóxido de carbono y otros gases tóxicos, sino por las ondas electromagnéticas que emiten la radio, la televisión, las tabletas y teléfonos móviles que se expanden esféricamente por todo el universo, no sin dejar en suspensión en la atmósfera toda la basura moral que producen los deseos frustrados de la humanidad. Parece que esa contaminación es inocua porque no se ve, pero con la respiración uno inhala el parloteo estúpido de la gente, el sexo rudo, los rebuznos fanáticos, los exabruptos e insultos, los espionajes y acosos y todas las pesadillas de los visionarios. Esa algarabía insustancial que transportan las ondas electromagnéticas forman en el espacio una capa venenosa, contra la que de nada sirve ponerse una mascarilla. Algunos exquisitos se creen a salvo de semejante ponzoña porque no mandan ni reciben mensajes por móvil, ni tienen Twitter, ni Facebook, ni WhatsApp, y apagan la radio y la televisión en cuanto salta cualquier estupidez que pueda ensuciar su mente. Aunque ese ciudadano sustituya un programa basura o el gallinero insufrible de una tertulia política por los conciertos de clarinete de Mozart, no se librará de la peste que esos medios dejan atrás, cuyo efecto es más tóxico que el monóxido de carbono. Se trata de un veneno de acción lenta que anula las defensas y sin darse cuenta uno pierde la autoestima y se ve envuelto en la mierda. Inspira, expira, inspira. Tiempos aquellos del Buda Gautama, cuando el aire puro solo estaba impregnado con el pensamiento de los sabios. Este texto podemos decir que tiene bastante contenido y quizá pues no sea muy fácil de resumir, ni siquiera de sacar esa idea principal, aunque parece que la idea principal pues va moviéndose a lo largo del mismo. Es un texto que sirve para comprobar cómo a veces la parte esencial de un texto ocupa la mínima parte de su extensión, de su contenido, ¿no? Sucede en algunos textos como este de Manuel Vicent, que es una columna de opinión, que el autor se ve obligado a escribir un texto de una extensión muy corta,
que tiene que intentar pues despertar el interés de su lector de una manera rápida, porque el texto se acaba enseguida, ¿verdad? Eso lleva a que uno de los recursos que utilice el autor a veces es comenzar por una cierta idea, por unos ciertos contenidos que son en principio no muy claramente comprensibles en su papel dentro del texto, que dan paso inmediatamente, de manera sorprendente, por otra parte, por esta poca relación, a lo que es la idea fundamental. Esto es lo que sucede en este texto, que comienza hablando del Buda Gautama y de sus ejercicios de respiración, de lo que Manuel Vicent pasa a decir, bueno, de una respiración posible, agradable, sin problemas, en un mundo no contaminado, en el que el aire no esté contaminado. Eso no es lo que sucede hoy con otra contaminación diferente. La contaminación de los medios, con la que no es posible en modo alguno concentrarse, porque aunque no la veamos, nos hace prácticamente imposible este efecto. La idea principal iría quizá por ahí, porque verdaderamente lo que parece que salta enseguida es que los medios contaminan, aunque uno no quiera acercarse a los mismos. Claro, igual que contaminaría un aire, en fin, no un aire viciado, porque aunque uno no quiera respirarlo, no le queda más remedio, lo respira sin darse cuenta, ¿no? Como sucede con esta contaminación mediática, ¿no?, que nos rodea. La idea fundamental es que los contenidos de los medios se convierten en un elemento de contaminación que sería equivalente al de un aire contaminado, aunque es más fácil darse cuenta de la contaminación del aire porque nos pica la garganta, tosemos, y en fin, si seguimos haciendo esto mucho tiempo y persistimos en la cosa, pues morimos finalmente, cosa que no parece suceder con la información que nos transmiten los medios, pero que sí que tiene unos efectos también a medio o largo plazo para nuestro espíritu, pues nada positivos. De hecho, utiliza, si no recuerdo mal, una palabra que es la palabra ponzoña, que pues da esa sensación de veneno que va inoculándose y que de alguna manera pues acaba contigo de una manera o de otra. ¿Esta sería entonces la idea principal? Esa es la idea principal, que podríamos resumir, como hemos dicho en alguna ocasión, en alguno de los programas precedentes, no con una única fórmula, ¿no?, pero de manera, por ejemplo, equivalente a la siguiente, pues hoy no se puede escapar a la contaminación de los medios de comunicación, o la contaminación o los contenidos que hoy nos transmiten los medios de comunicación nos envenenan. Ambas fórmulas, por ejemplo, que no irían más allá de una línea y media, recogen en lo esencial lo que Manuel Vicent quiere transmitirnos con este texto. El resumen sería un poquito más amplio, aunque yo creo que en esta explicación también se ha dejado vislumbrar en el sentido de estas dos partes en las que hace esta comparación. Efectivamente, las preguntas del resumen y la idea central o el tema central son preguntas que un poco, con independencia de que uno las responda en momentos temporales diferentes, son el resultado de un trabajo en paralelo, que el alumno debe ir previamente a responderlas por escrito, pues intentando trabajar en un borrador en paralelo, porque el tema es una idea que en realidad refleja lo que consideramos que es el resumen del texto. Y el resumen tiene que contener de alguna forma también esta idea global de todos los elementos. De manera que, aunque, como siempre digamos, son preguntas distintas, el resolverlas exige trabajar en un proceso de probar a ver cuáles son las ideas que nos parecen más importantes e irlas recogiendo en un resumen que se ajuste a la extensión que el examen prevé y a la vez conformando una posible, de momento, idea de tema central que esté en consonancia con ese resumen, procediendo a las correcciones en un caso y en otro, hasta que uno encuentre que tiene satisfactoriamente por contenido y por extensión resueltas las preguntas. Otra cosa sería la opinión, porque este texto además creo que es verdaderamente opinable y desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas. Uno puede pensar que está inmerso en los medios de comunicación porque tiene que estar informado y porque también tiene que estar de alguna manera entretenido. Otras personas pensarán que efectivamente
al no utilizar pues ningún medio tecnológico, pues ¿cómo se van a contaminar? Bueno, se pueden contaminar porque simplemente ir por la calle ya es una contaminación. Aquí la opinión puede ser muy variada. Sí, una de las razones por las que este texto sería elegido como texto de examen es porque efectivamente admite con plena, en fin, justicia, digamos, pues opinar a favor o en contra, ¿no?, de la perspectiva del autor, que parece preferir ser un ermitaño en el mundo en el que vivimos a pues estar plenamente integrado en los medios de comunicación, con independencia de que pues a veces haya cosas más agradables, más interesantes o menos, ¿no? Claro, con la salvedad de que esto es un artículo de opinión, por lo tanto está utilizando un medio de comunicación para dirigirse a todos aquellos que le leen. Claro, no olvidemos que es, por una parte, un género literario. Tiene una parte, por tanto, de no traslación a la realidad exacta, ¿no? Pero por otra parte es un género muy, muy poco elaborado en términos de ficción. Está en un periódico y da pie efectivamente para que los lectores pues ejerciten su pensamiento en torno a las cuestiones que suscita el autor. En cualquier caso, precisamente por lo evidente que es razonablemente que pues se puede estar de acuerdo o no, la pregunta consistiría en estar o no de acuerdo, pero desarrollando ese acuerdo o desacuerdo de una manera coherente, con argumentaciones, en fin, razonables con la propia argumentación y en un castellano correcto. Pues muchísimas gracias, profesor Vera. Y a todos los alumnos desde aquí, pues que se ejerciten muchísimo haciendo comentarios de texto. Gracias a usted y a todos nuestros estudiantes, pues deseamos, claro está, que estos programas les hayan sido de utilidad.